Buenas tardes. Hace varios meses, desde el área de cultura, nos informaron de que en otoño de 2009, en este otoño se iban a celebrar una serie de encuentros, jornadas y acercamientos varios al momento de la transición en Málaga, abundando sobre todo en las facetas creativas, en la pintura, en la música, en los debates de ideas, y nos sugirieron que desde el Centro del 27 organizáramos una mesa para acercarnos a ese complejo fenómeno de la transición desde el punto de vista de la poesía, de los poetas y de las polémicas poéticas que surgieron en esos años. De ahí el título, Puerta del Mar y Puerta Oscura, entradas de la poesía en la Málaga de los 80. Puerta del Mar y Puerta Oscura es un nombre de una colección y de una revista de la época. En el caso de Puerta del Mar es una colección que sigue aún viva. Hay que entenderlo solamente como símbolos, como símbolos de algo muchísimo más amplio. Sería insensato por mi parte intentar enumerar todas las colecciones, revistas, algunas de vida efímera, pero todas intensas por igual, que surgieron en aquellos años, y para eso están como muestra también pequeña las publicaciones que pueden ver en las vitrinas que están situadas en esta sala. El objetivo de esta mesa es, por lo tanto, conocer mejor qué ocurrió en Málaga en una etapa tan rica, tan efervescente, iconoclasta y creativa, en el ámbito sobre todo de la poesía. Por ello hemos invitado a 5 personas, todos son poetas, por cierto, y más que poetas, más que creadores, porque se han ocupado todos de la poesía, bien como críticos, como antólogos, como editores. Hay 2 músicos entre ellos, 2 profesores universitarios, o 3, según se mire, un narrador, y también se han ocupado de la gestión cultural, pues Alfredo Taján de manera muy constante hasta nuestros días, y también de manera más esporádica Juan Manuel Villalba. Alfredo Taján, yo creo que no hace falta presentarlo en esta ciudad, todo el mundo lo conoce. En esa faceta de músico, precisamente en estos años, movía por la geografía española su grupo Generación Mishima. Fue responsable de la revista Boulevard, de la que nos hablará ahora, y bueno, es poeta, articulista, y como saben lleva ahora el director del Instituto Municipal del Libro. El menos conocido quizá de la mesa, por no ser de Málaga, es Ricardo Pérez Virtanen, que también dice una nota para una presentación en el Café en Mirna, en Madrid, que es un artista bicéfalo. Aunque no lo veamos, tiene 2 cabezas, un cráneo para la literatura y otro para la música. Es doctor en Filología Hispánica con la tesis La experiencia vanguardista de Guillermo de Torres. Es antólogo, con una antología, con mojitos y señas, por señalar un título, porque se ha ocupado de infinidad de aspectos de la literatura última. Es autor de libros de texto. Termina actualmente estudios de musicología. Y como músico y baterista y guitarrista, pues lo vemos en esa faceta, en esa segunda faceta como miembro del grupo Lobos Negros. Bueno, como poeta no voy a citar su libro, en Internet se puede consultar ahora casi todo, pero me interesa resaltar sobre todo su faceta de poeta y los diversos títulos que tiene en este apartado, en esta actividad. A Rosa Romojaro tampoco habría que presentarla en Málaga. Es profesora de la Universidad de Málaga desde hace muchos años. Se ha ocupado de la figura de
de Lope de Vega en su tesis doctoral, y a raíz de esa tesis surgieron unos libros que yo estimo mucho sobre la mitología en la poesía del siglo de oro, que son verdaderamente brillantes. Y ella nos va a leer poemas porque está muy vinculada su primera producción poética a esta época que estamos analizando. Lo mismo ocurre con Juan Manuel Villalba, que publicó su primer libro precisamente en la colección Puerta del Mar, del que nos ha prometido que nos va a leer, aunque fuese un primer libro, y de esos primeros libros siempre cuesta trabajo releerlos al cabo de tantos años. Su primer libro se titulaba Húmeda, húmeda alcoba, y apareció en esos primeros títulos de Puerta del Mar. Y es narrador también, tiene unos relatos recogidos en una editorial como Pretextos. Y por último, Francisco Chica es profesor también de la Universidad de Málaga, y si bien ahora lo notamos algo retirado de la vida activa, de la vida literaria callejera, digamos, sí que tuvo una participación fundamental precisamente en la revista que da título a esta mesa, en Puerta Oscura. Es un gran especialista en los poetas del 27, en concreto en la obra de Emilio Prado, y un poeta también algo secreto, pero muy estimable, y del que yo admiro sobre todo un libro maravilloso que escribió a raíz de un viaje a México. Lo tengo entre mis favoritos. Hace poco lo veíamos en un documental precisamente sobre la generación del 27 que se proyectó este último curso aquí en nuestro salón de actos. Quiero decir que, ya he hablado de todo, ¿no? Quiero decir que la mesa está, en principio hablará Ricardo Virtanen él ha dado talleres sobre la movida, hablará un poco del marco teórico del asunto, pero de manera informal hemos quedado en que se interrumpirán unos a otros en el momento en que vean preciso pues comentar las intervenciones de unos y otros, y acabaremos con unos poemas que recitarán Juanma Villalba y que leerán Juanma Villalba y Rosa Romojar. Pues nada más, le dejo con Ricardo Virtanen. Gracias, Aurora. Encantado de estar en Málaga, una ciudad que me gusta mucho, he venido ya bastantes veces y bueno, soy quizá el más ajeno a todo este ciclo, dado que soy madrileño. Bueno, Villalba también es madrileño, pero está adoptado ya malagueño, ¿no? Y bueno, efectivamente llevo unos 3 o 4 años dando cursos sobre la movida en Madrid, conferencias, etcétera, a profesores, y bueno, estoy muy metido en el ambiente. También, por otro lado, soy músico, viví la movida, o la movida madrileña, o como quieran llamársele, desde muy joven. Tengo la edad de Alaska, entonces quiero decir que Alaska entró, digamos, de lleno en la movida con 13 años, y yo con 13 años pues, todavía estaba por ahí en los jardines, pero vamos, entré a los 15 años más o menos, ya era músico profesional y ya de alguna manera me empapé de la época, ¿no? Entonces voy a hablar un poquito general de lo que suelo exponer. Hay muy poco tiempo, entonces no puedo decir mucho, ¿no? Sí, un poco centrar lo que es la movida en su tiempo y un poco con la literatura. ¿Qué relación tiene la movida con la literatura, si la hay, y que la hubo, evidentemente, ¿no? Entonces, en principio, la movida es una cosa que empieza aproximadamente a los primeros 80, 79. Se puede hablar de un primer estadio hasta el año 83, del 83 hasta el 85. Yo en el 85 me fui a la Mili y cuando vine estaba todo cerrado, el Rocola y todo, quiere decir que de repente la Luna no se publicaba, quiere decir que fue un cataclismo en Madrid, ¿no? Y que tardamos bastantes años en recuperarnos, nos recuperamos, pero quiere decir que fueron 4 o 5 años muy intensos, ¿no? Y después hay una posmovida que ya en los años 86, 87 nos cayó en gracia Álvarez del Manzano, un alcalde fenomenal y que cerraba todos los bares. Entonces, bueno, nos costó bastante salir adelante en esos años, y los 90 digamos que fue una pequeña recuperación. Bien, diríamos que la movida, que más o menos del año 77, se llamará, bueno, la movida madrileña. Es un término que a mí no me gusta porque prácticamente los que inician toda la movida prácticamente son personas de provincias.
Tengo aquí algunos malagueños, por ejemplo, Bola Barrio Nuevo, que ha estado también, ¿no?, en esta exposición de estos días, quizás, ¿no?, que se relaciona en Madrid con el grupo de Pérez Villalta, que también es un iniciador. Mantiene ciertos vínculos con Alaska, por ejemplo, con Carlos Berlanga. Incluso estuvo como novia a una chica de los zombies del grupo de Boneci también, y es uno de los que aparecen en el cuadro de Pérez Villalta, grupo de personas en un atrio, que es muy pronto, del año 76, donde ya aparecen, digamos, todos los que van a llevar a cabo la movida en Madrid. Es en Madrid porque prácticamente va todo el mundo allí y se genera en varios círculos muy concretos, como es, por ejemplo, algunos bares, y sobre todo en el Rastro. La movida prácticamente nace en el Rastro. Hay 4 o 5 personas que son los que viajan a Londres, se empapan de lo que es la New Wave, y van trayendo todas las novedades y venden ropa, venden tal en el Rastro, y es una esquina del Rastro con la Bobia, que es un bar, y a partir de ahí se va como haciendo una bola, ¿no? También están los críticos. Es importante en este ámbito los críticos, que son los que creen en la movida y la sacan adelante, sobre todo Ordovás, que creo que fue más o menos el que inventó el término movida. Otros dicen que Paco Umbral, pero bueno, Paco Umbral lo escuchó solamente por allí, lo sacó en el periódico rápidamente, ¿no? Pero como siempre hace, ¿no?, o hacía, ¿no? Y después algunos intelectuales también de la época, por ejemplo, Santiago Auserón, que ya muy joven, él era filósofo, su novia y después mujer, Catherine, era profesora de francés, y después un personaje que se llamaba El Zurdo, ¿no?, que bueno, un personaje bastante oscuro, pero fue de alguna manera el ideólogo de la movida, que después, en el año 82 más o menos, se metió a Falange, unas cosas muy raras. Bueno, hay algunas características de la movida que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, es reflejo de la posmodernidad, la muerte de Franco, España entra en Europa. Eso no lo digo yo, lo dice Bátimo en La sociedad transparente, y es evidente. También es interdisciplinar, la movida no es solamente un estilo o algo muy concreto, sino que es música, es pintura, es cómic, es moda, es cine. La literatura creo que es lo más ajeno a la movida, No sé por qué, pero la literatura en esta época, en los años, estamos pensando en 1980, no tiene nada que ver con la movida. Si pensamos los poetas, aquí hay una poeta que publicó en el año 82 y otros poetas también similares, no tiene nada que ver con la movida, ni García Montero, ni Blanca Andreu, aunque Blanca Andreu le hacían entrevistas en las revistas de la época, etcétera. Tiene una conexión bastante evidente también con Paco Umbral, pero nadie escribía para la movida, ¿no? Me refiero a los poetas serios, ¿no? Y los novelistas de igual manera, ¿no? Julio Llamazares, prácticamente, que era un poeta del año 78-79, saca sus primeros libros. Él está empapado de la movida porque vive ahí. De hecho, su última novela, El cielo de Madrid, prácticamente lo centra en esta época, en la Bobia y en otros bares similares, y habla del cielo de Madrid, que es decir, como una metáfora de la reunión de gentes que venían de fuera y que en Madrid desarrollaron toda su arte, ¿no? En este sentido, pues lógicamente la pintura, el cómic, la moda, el cine, etcétera, todo de alguna manera se unió. Gallero, que sacó un libro recientemente sobre la movida, llamado La movida madrileña, pues dice que la literatura es la cenicienta de la movida, y estoy absolutamente de acuerdo. Bueno, desde luego los focos culturales, Londres y Nueva York sobre todo, es lo que se lleva en Madrid y lo que se desarrolla por toda España rápidamente. También el carácter underground de la movida, que por eso prácticamente desaparece en el año 85, ¿no? Todo se hace, digamos, sin afán de ganar dinero, sin afán tal, en principio, y ese carácter underground es lo que hace que la movida tenga cierto peso entre el año 77 y 80 más o menos. Como movimiento generacional, pues exactamente no cuajó como tal. Había demasiada diferencia de edad entre los componentes de la movida. Estaban los Pedro Almodóvar y Paloma Chamorro, que tenían los 30 ya, Pérez Villalta, etcétera, y después estaba mi generación, los más jóvenes, que
que tendrían mi edad, pues Alaska, por ejemplo, pues tenía 15 años, que había un arco ahí de 15 años, por lo tanto no podría cuajar, ¿no? Moncho Alpuente, por ejemplo, que fue el que creó aquello de Madrid me mata, etcétera, pues fue rechazado también porque era una persona demasiado intelectual para la movida, ¿no? Una cosa que era muy espontánea, ¿no? Desde luego, también habrá que tener en cuenta que la movida fue apolítica totalmente, empieza con un gobierno de derechas, y de alguna manera viene a reflejar el desencanto democrático de aquella época, ¿no? Y va, desde luego, contra los cantautores, contra el hipismo, por eso Joaquín Sabina, evidentemente, se ha apartado rápidamente de la movida, aunque es un iniciador también en esa época. Desde luego la movida no mantiene ningún compromiso con ningún partido, de hecho empieza con un gobierno de derechas, que algunos dicen que eso, bueno, de UCD evidentemente facilitó los canales porque era un desvarío total, y después llegó el gobierno socialista que de alguna manera le gustó la idea y la promocionó y la autopromocionó, y ahí ya se acabó la movida evidentemente, ¿no? También hay que hablar de la individualidad en la movida. Puro individualismo, quiere decir que cada uno iba a su manera y a su cosa, y ahí está el caso, por ejemplo, de Pedro Almodóvar. El gran patos, por ejemplo, romántico que había en todo este proceso, sobre todo en la primera etapa, y que de luego no estaba de ninguna manera dirigida, ¿no? Que era algo espontáneo. Otra cosa importante, la provocación, ¿no? Una característica importante de la movida, toda la provocación que hubo en la época, que de alguna manera fue contrarrestada por todo el intelectualismo que había en la época, Manuel Vicent, Cebrián, etcétera, todo el mundo escribiendo contra la movida, que el que tenía más de 30 años parecía, siempre decían que éramos medio tontos todos, que estábamos allí haciendo cosas, ¿no? En ese sentido, pues los ilegales tienen una canción que dice que Hitler, el zurdo, se radicaliza en la extrema derecha, por ejemplo, Gabinete Caligari hace canciones como Olor a carne quemada, Golpes, Héroes. Yo conozco a los de Gabinete y son de izquierdas totalmente, pero en esa época hablaban de Hitler, etcétera, de alguna manera para meterse con la intelectualidad de la época, ¿no? Era de alguna manera como una pose, ¿no? El de Glutamato Yeye, por ejemplo, salía con un bigote a lo Hitler también en las actuaciones. Su primera actuación en Roscola, Gabinete, dijo que una frase que dice: buenas noches, somos Gabinete de Caligari y somos un grupo de fascistas, ¿no? Lo decía borracho y de cachondeo, ¿no? Pero salió en la prensa al día siguiente y de alguna manera vincularon a Gabinete con el fascismo, ¿no? Quiero decir, toda esa provocación, frivolidad, etcétera, pues era algo bastante inédito en España, ¿no? Después, desde luego, hay que tener en cuenta los fanzines, ¿no? Todo se mueve a raíz de los fanzines, revistas underground, puramente vital, está en las revistas marginales, la movida, ¿no? Y en los discos marginales, cuando a Radio Futura ya lo ficha una multinacional, Alaska los ficha una multinacional, prácticamente el proceso se ha terminado. En cuanto a las revistas de la movida, pues bueno, aquí tenéis algunas que están más o menos de la época de malagueña. En toda España se hicieron revistas, ¿no? Pero de alguna manera la literatura se incardina en la movida a través de un germen underground. Entonces la poesía de la época, que está ganando el premio Adonais o el premio tal, obviamente no tiene nada que ver con la movida. Autores de la época, pues si leéis Ejemplares de la Luna, pues encontráis firmas, por ejemplo, Luis Antonio Villena, Luis Alberto de Cuenca estaba también muy unido a la movida. Sabéis que Cuenca hacía las letras de la Orquesta Mondragón, por ejemplo, en el periodo 77, 79, 80, 82 más o menos. Villena también hizo letras para la Orquesta Mondragón, y Leopoldo María Panero, que son pues todos, como veis, poetas de los 70, prácticamente van a los bares de la movida, escriben en las revistas. En todas las revistas de la Luna hay un artículo de Cuenca y de Villena, pero son ajenos, lógicamente, generacionalmente a lo que ahí está pasando, ¿no? Leopoldo María Panero quizá es el poeta así más extraño de la generación, que siempre está metido en líos de homosexualidad, de droga, que fue de luego metido en un manicomio muy joven, ¿no? Pues quizá ese malditismo también tuvo algo que ver con la movida, ¿no? Desde luego sale en La Luna, por ejemplo, frecuentó todos los bares de la movida, estuvo por ejemplo, en el manicomio de Leganés, salía, se escapaba, volvía, etcétera. Estuvo como novia, por ejemplo, un grupo de la movida que se llamaba Las Chinas, Leopoldo María fue novio de uno de ellas,
Y bueno, llegamos a quizá la figura más literaria de la movida, que era Eduardo Aro Ibars, que murió en el 88, nació en el 48, vivió 40 años, que era lo justo y necesario, ¿no? En este sentido. Fue de alguna manera el precursor de la literatura gay y de lo gay como un valor añadido, ¿no? A todo. Era muy amigo de Villena y pareja homosexual también de Leopoldo María en una época, cuando entraron en la cárcel de Carabanchel, por ejemplo. Su libro Gay Rock del año 74 fue fundamental para la movida, que es muy anterior, como vemos, evidentemente, pero ese libro, todos los de la movida lo tenían encima de la mesa. De hecho, por ejemplo, Alaska, ¿no?, decía que quería ser chico para ser maricón, ¿no? Lo dice en una letra de una de sus canciones, pero en realidad se lo robó a Aro Ibars, ¿no? También hizo un poemario que quizás sea de los pocos poemarios que podemos vincular con la movida, que era El polvo azul, que bueno, es muy desconocido evidentemente. Raimon Mairata también, de la época de Villena, también escribió en La Luna, en Sur Express, etcétera. Vicente Molina Foix, José María Parreño, que ese sí es más o menos de nuestra edad, un poquito mayor evidentemente, también tuvo cierta relación con la movida, pero si cogemos Parreño, por ejemplo, que publicó su poesía completa en Puerta del Mar, creo recordar, Fe de Vida o así, no recuerdo cómo se llamaba el título, pues no tiene nada que ver la poesía con la movida, pero él estaba en la movida. Y Javier Barquín, que también tuvo cierta relación. Juan Manuel Bonet, por ejemplo, si leemos la poesía de Bonet, la poesía impresionista y tal, no tiene nada que ver también con la movida, sin embargo, era un poeta, un artista que estuvo, un escritor que estuvo muy vinculado con la movida, sobre todo con el arte, ¿no? Escribía continuamente artículos de galerías, etcétera. Aparece en el cuadro Un grupo de personas de atrio, etcétera. Y desde luego las revistas, cómics y fanzines de la época, pues de cine, por ejemplo, La Luna de Madrid, Madrid me mata, Sur Express, Total, Comercial de la Pintura, Boades, Chatarra, Dua Dua, Night, Rock Special, son quizás las revistas más importantes. Los fanzines también, que sobre todo se vendían en el rastro, pues también. Y los libros de cómic, los cuadernos de cómic también, como Madrid, que le editó el Ayuntamiento, Graffiti, Hélice, etcétera. Y ya para acabar, las revistas de poesía de los 80, para hacer un pequeño puente, ¿no?, qué estaba pasando en la poesía española de entonces, ¿no? Pues algunas revistas sí hacen eco de la movida, pero simplemente con artículos circunstanciales, ¿no? Evidentemente Villena publicaba un artículo en La Luna y también en Cuadernos del Norte, evidentemente. Cuadernos del Norte, que coge los años 80-90, pues empieza prácticamente en Oviedo por Juan Cueto, más o menos en la época de la movida, y edita algunos artículos relativos a la movida. Quimera también, de Barcelona, por Miguel Riera, también tiene alguna apuesta por algunos artículos sobre la posmodernidad, la movida, etcétera. Diván también, de Alberto Cardín, de Zaragoza, vemos que escribe y publica Kiko Rivas, por ejemplo, Villena, Cuenca, etcétera. El Urogallo también está ciertamente relacionada con la movida en su segunda época, a partir del 86. Ajo Blanco también, tiene cierta relación. Bueno, en definitiva, los periódicos de la época, de grandes tiradas, ABC, El País, Diario 16, también estaban continuamente publicando cosas. En el caso del País, yo creo que siempre llegó un poco tarde a la posmodernidad de la movida, ¿no? Al principio Cebrián no lo entendió bien, ¿no? Pero era por exceso de intelectualismo, ¿no? La movida había poco que entender en ese sentido, era puramente espontaneidad, ¿no? En principio, muy al principio, ¿no? Y bueno, más o menos viene a ser lo que he contado, un resumen breve, ¿no?, pero largo porque somos muchos, ¿no? Gracias. Bueno, yo voy a hablar de impresiones solamente cortas, creo, porque si no, no vamos a dar tiempo a todo el mundo, de algunas cosas que se me ocurren a propósito de esto. En principio me gustaría felicitar a la Diputación de Málaga por haber organizado el ciclo, que es una reflexión a mi gusto cargada de sentido, algo de lo que careció bastante la movida, o los 80 en general. Entonces, en ese sentido, muy poco el acto muy reflexivo, muy interesante y poco practicado por la época que estamos tratando aquí. Creo que con un error grande que se está pagando todavía de manera notable. Ahora después, si ustedes quieren, podríamos hacer referencia a algunas de las cosas que apunto aquí. Estas jornadas
estas sesiones o mesa redonda está articulada en varios actos, con lo cual que me parece muy interesante que se multiplique, digamos, se vean los distintos ángulos del tema, y ya 25 años de distancia de lo que vivió la ciudad de Málaga en aquellos años. Es bastante suficiente, o sea que las jornadas están muy bien planteadas. Creo, otra cosa es que haya resultados mejores o peores, pero a mí me parece importante, ¿no? Entonces, digo lo que vivió la ciudad de Málaga en los años 80, porque fue en realidad un fenómeno de amplio calado que desbordó con mucho el mundo de la cultura al uso, abriéndole a ver nuevos cauces de expresión en todos los campos artísticos, o muchos campos artísticos. Otros contenidos, por tanto, con otras formas. Poesía, pintura y movimientos urbanos en la Málaga de los 80 podría haber sido el título de estas jornadas, abriéndolas un poco más quizá en el plano de la definición. Centradas esta noche en la creación poética y literaria, el nombre que se ha puesto a esta tarde, a la jornada de ahora, se ajusta bastante bien al que eligieron los organizadores, pensando en la doble puerta que abrieron en la Málaga de entonces, la colección poética Puerta del Mar y la revista Puerta Oscura. Puertas abiertas, le he titulado yo a estas líneas. De todas maneras, creo que habría que haber quizá puesto también en el título, o por lo menos yo voy a hablar un momento de esto, de la brecha paralela que abrió también por esta fecha la colección Newman Poesía. A través de estas publicaciones y de otras, bastantes otras, quizá estas más, no lo sé, no quiero decir más importantes, pero sí desde luego en general más decididas y con planteamientos en los que sí creo que había muchos casos de reflexión, ¿no? Pero desde luego habría que abrir este círculo hacia los laterales del tipo de, pues no sé, de los cuadernos que tienen ustedes puestos ahí, de las colecciones, como los cuadernillos del Grumete, que me suenan indudablemente a nuestro amigo Romero Esteo, Jacaranda, las colecciones de Cumpián y otras que partían de la universidad y de grupos a veces de la ciudad, más o menos alternativos, no más o menos laterales, ¿no? Bueno, a través de todo esto fueron penetrando en la ciudad las ideas estéticas, un feliz matrimonio entre la vanguardia histórica y las bulliciosas calles de la ciudad, que tanto juego dieron en la España del momento. Hay que recordar igualmente el manifiesto que supuso la exposición Málaga Moderna. Me estoy refiriendo a Málaga solo, que creo que es muy importante, ¿no? También es interesante saber que esto se engloba en un contexto del que nos habla nuestro compañero, pero yo creo que aquí tuvo peculiaridades de mucho interés, hasta el punto de que me sorprende que no haya salido ya un libro en condiciones, pues me alegro, y espero que esté hecho con reflexión. Espero que sea a la vez una exposición, una información y crítica, indudablemente, que siempre falta en este país. Bueno, seguimos algo más. Bien, el Málaga Moderna, la exposición esta que yo digo, fue en realidad un poco pionera. Fue una exposición que pasó un poco sin pena ni gloria, pero que sin embargo estuvo montada a principios de los 80, muy a principio, no recuerdo la fecha, pero pudo ser el 80, y en gran parte impulsada por Joaquín de Molina. Él llegado de Berlín de entonces, su figura abre paso a otra forma de entender el carpe diem, tal como lo vivimos o lo vivieron por esa fecha mucha gente, en Málaga me refiero. Bueno, yo después tenía previsto hablar aquí algo, pero no quiero alargarme, de Puerta del Mar. Espero de todas maneras que se refieran a esta colección algunos de mis compañeros. De Puerta Oscura quería hablar también, a la que sí estuve más ligado, y de Newman Poesía, estas dos, digamos, que en las que yo participé directamente junto con otros amigos, y de las que puedo aportar más datos. De Puerta Oscura, lo único que puedo lamentar es que no existan actualmente, prácticamente es inencontrable. La revista, yo cada vez que la veo me interesa más, aunque esté mal que yo lo diga, porque yo participé en ella. Me parece un signo realmente insólito en la ciudad. Entonces, no era casual, tienen su explicación, y podríamos hablar de por qué se produce ese fenómeno aquí tan tangencial, en el sentido de que confluyen muchas líneas distintas. No era una revista mayoritaria, para nada, eso debió perjudicarle muchísimo. Era una revista con unos planteamientos claramente intelectuales, crípticos,
La revista se llamaba Puerta Oscura, junta toda, como revista de ultramarinos, que era, ahí creo que está ya dicho todo, ¿no? Porque Puerta Oscura, saben ustedes que es una parte de los jardines de Málaga, de donde se podrían contar zonas de la ciudad en la que han debido transcurrir una enorme cantidad de historias, de relatos, desde la época de los fenicios. Yo recuerdo siempre, entre otras muchas cosas que se podrían recordar, una antología literaria sobre esa etapa, es por ejemplo lo que dice Alberti en las memorias. Es muy bonito lo que dice y muy atrevido, por cierto. Él en las memorias, hablando de los años 20, ahora estamos hablando de los 80. Pero bueno, lo que decía es que, no me acuerdo por dónde iba. Bueno, estaba tratando exactamente, del nombre de Puerto Oscura y del subtítulo. O sea, Puerto Oscura es un guiño, por un lado, a lo popular, la niña de Puerto Oscura, exactamente, y todo esto, más luego lo oscuro es críptico, ¿no? Es críptico, que era lo contrario de los 80, por cierto, ¿no? Porque los 80 son todo menos crípticos, son evidentes, en moda, fuera de algunos casos que indudablemente en el mundo intelectual tienen mucho interés, porque sí fueron contracorrientes. Entre ellos se me ocurre Vicente Núñez, por ejemplo, que ya por su edad no era de ese momento, pero que no estaba fuera en absoluto de ese momento, creo. Bueno, entonces, revista de ultramarinos, pues era también un juego de la Málaga de ultramarinos, del mar, de la salida, ¿no?, a América, de todo esto, y de camino también de lo que está más allá de lo visible, otra vez la oscuridad, ¿no?, y el mar. La presencia del mar. Yo creo que esas dos líneas, lo popular, ese intento de fusionar o unir de forma difícil esas dos cosas, es lo que caracteriza a la revista Puerto Oscura. Acabo ahora de ver ahí, al pasar, la revista esa con la portada que tienen ahí puesta, una portada de una persona negra, que es de un fotógrafo muy bueno, marroquí, que mandó y nos gustó tanto que lo pusimos en la portada del número 2, creo que es, y realmente cuando lo veo ahora me quedo sorprendido, ¿no?, de cómo adelantó esa portada hace 20 años, 25 años, el fenómeno de la emigración africana, por ejemplo, mucho más dramática ahora. Ahí era más gozosa la imagen, ¿no? Era más estética, era un juego, ¿no? Era muy curioso porque además esa venía por vías. Esto claro, es que Puerto Oscura es anterior a todo lo que ha venido después y que ustedes conocen mucho más, ¿no? Quiero decir, a todo lo que está pasando ahora a nuestro alrededor. Por eso quizá pueda tener interés revisar todo eso y decir qué ha pasado aquí o cómo ha sido esto, ¿no? Y entonces recuerdo perfectamente que quien mandó esa foto y otras era una persona que en Tánger o en alguna ciudad africana hacía tráfico o sea, venía a España, él y unos amigos cogían coches de segunda mano de aquí, los compraban muy baratos y los llevaban al Sáhara y a la Guinea y a toda parte, vendiéndolos a precios bastante baratos. O sea, que hacían un tráfico de ese tipo, más o menos legal, creo, y mandó, entre otras cosas, pues las fotos, sus fotos, que son muy buenas. Bueno, bien, continúo un momento más. Bueno, pues Puerto Oscura, eso salieron muy pocos números, es verdad que también da mucho que pensar, ¿no? Bueno, y demasiados quizás para lo que era aquello. O sea, que creo que es una especie ya de milagro el asunto. Salieron unos primeros, o sea, un primer número dedicado a lo oscuro, precisamente al secreto o a lo tácito, algo así, con un muy riguroso blanco y negro, que lo diseñaba Antonio Herraiz, a quien quiero recordar aquí también porque es realmente una persona excepcional, muy poco dada, ¿no?, a la actividad pública, pero sí con una seriedad enorme como diseñador. Yo creo de lo mejor que ha habido aquí. Luego ha trabajado mucho en cosas de la Diputación y en muchas colecciones posteriores. Bueno, se caracterizaba por el diseño, la estética, por una tendencia a un blanco y negro profundo y muy perfilado y duro, digamos, de alguna forma, pero sin olvidar esto. ¿Se puede tener una revista? ¿Es posible coger la revista? Pero no, podíamos haberla traído, pero bueno. Bueno, continúo en un momento, pero voy a terminar pronto. Luego salió también, los siguientes números estuvieron dedicados, si me acuerdo, a varias cosas. Introdujimos ya el color en ese segundo, en la portada, y ya se alternó color y tal. Por ejemplo, una parte que a mí me gusta mucho de la revista esta es cómo Antonio Herraiz logró integrar la propaganda, la publicidad que nos ayudaba a sobrevivir, aunque en realidad la pagó la revista, la pagó la Diputación, así de claro. O sea, absolutamente, era una revista cara además,
y apostó la Diputación de forma muy... que ya la quisiéramos volver a recuperar. Era el primer momento también de... Sí. Recuerdo perfectamente una frase de Pagán cuando fuimos allí, porque nosotros teníamos mucho cuento. El cuento en el sentido de no nos atrevíamos y le presentamos proyectos. No sé, y entonces nos citó en la Diputación y nos dijo, mira, dejaros de cuento y decidme qué millones vale el número 1. Millones, y dijimos 4, y dije, ahí va eso, chum. Vamos, no lo digo tampoco como una maravilla, quizás actitudes como esas pues no son ejemplares, pero es verdad que apostó claramente, porque también veía que en la revista había gente, porque era un grupo como muy heterogéneo, pero había gente prestigiosa, entre otras, Juan Antonio Ramírez, quiero decir, gente prestigiosa en el sentido de que era conocida, ¿no? Y él apostó por eso claramente, y no se arrepintió y tal, lo hizo así, pero él fue en ese momento. Luego lo continuó alguno otro, y también hubo apoyo de otras personas, como por ejemplo Ballesteros y otras personas, sin duda ligadas a la Diputación. Bien, bueno, salieron 6 números, en realidad, de la revista, uno de ellos doble, y en uno de ellos, que yo participé más directamente, se hizo en Marruecos, y apareció la primera entrevista que se le hizo en España a Paul Bowles, por ejemplo, que es una persona difícil y que, de todas maneras, fue una persona muy agradable con nosotros, porque, entre otras cosas, proponíamos, ya le llevamos la idea de que se quería hacerle una tumba, o sea, recuperar la tumba de su mujer, de Jane Bowles, y le interesó muchísimo el asunto. Y entonces nos permitió ir a hacer una entrevista que no permitía a casi nadie, que no fueran los Rolling Stones o no sé quién, o la revista Rolling Stone americana o algo así. Bien, la revista empezó a fallar por fondo, claro, se distribuía fatal, ¿no? Quiero decir, apenas llegaba a Madrid, era un problema muy, muy gordo, y lo que sí tuvimos, que hay un archivo de la revista en el que sí existe, muy interesante, porque hay cartas de todas las revistas que salieron en el país en este momento, o en las revistas modernas, quiero decir. O sea, me acuerdo de la gallega aquella, ¿cómo se llamaba? ¿Te acuerdas? La gallega, o 2 gallegas muy buenas, que se llamaban la... Tintimán, y otra gallega también me acuerdo, que eran estupendos, no me acuerdo del nombre ahora. Bueno, y otras, algunas, sobre todo las de Madrid, las gallegas, esos núcleos, porque eran los núcleos reales. Y Málaga, hay que decir, en ese sentido, fue el único núcleo de Andalucía profundo, quiero decir, extenso, que cultivó en extenso esa actitud, porque además era de esperar. ¿Por qué? Pues porque era una ciudad abierta a todo eso, una ciudad con muchos sectores nuevos. Carretera de Cádiz, estoy hablando del 80, que es donde realmente hay empresariado ahora, que fueron aquellos jóvenes de la movida y tal, pues eso, donde ahora mismo siguen habiendo empresarios en peligro últimamente, pero vamos. Bien, dejo esto ya, salió, lo que sí quiero decir es, para terminar con Puerta Oscura, que salió un último número, que era un libro hecho con la universidad, con los dibujos que Jean Cocteau hizo en España, en los años 50 y 60, una cosa interesantísima. Era tan caro que tuvimos que pedir ayuda, y la universidad, por cierto, nos lo prestó, y salió un libro estupendo en el que trabajó mucho, se empeñó mucho en sacarlo Juan Carlos Jurado, y en efecto salió adelante, está ahí, y eso quizás es lo menos conocido de la revista, fue lo último ya. Bien, dicho esto, Newman Poesía pues simplemente es una aventura parecida, pero fueron algo así como no me acuerdo, lo apunté por aquí. Salieron como 40 y tantos libritos, lo que se llamaba entonces plaquette de poesía, todo, era poesía exclusivamente. Y salieron cosas, pues como defendíamos como 3 líneas, digamos, todas relacionadas con la vanguardia española y extranjera. Había, digamos, una línea que era continuista, pero sobre ciertos poetas que queríamos llamar la atención sobre ellos. También otra línea que era como más novedosa, descubriendo figuras poco promocionadas, pero no desconocidas. No había tanta gente desconocida, habían publicado, entre ellos en esta línea estaría Luis Alberto de Cuenca y otra gente así. Y finalmente unas traducciones de poesía extranjera, yo creo que muy interesantes, algunas por lo menos, de poesía, por ejemplo, neoyorquina del momento, de los 80, italiana del momento, china. Quizás el libro que más éxito tuvo fuera de España fue un librito de un poeta del siglo XI o XII, creo, chino, que se llamaba Tu Fu o Du Fu, y que era una preciosidad, porque se hizo con muchísimo cuidado, y esto lo cuidó, el diseño de esto lo cuidó este otro hombre que tengo que citar aquí,
sigue Alfonso Serrano, Y entonces yo creo que se empeñó mucho, también se lo dijimos, en separarse del diseño típico de la edición malagueña, hacer otra cosa. Tal. Y yo creo que estuvo bien. Desde luego salieron 46 plaquettes, duró bastantes años el asunto, y en ese caso fue también la Junta la que pagó eso, quiero decir, fue la Delegación de Cultura. En la época de Melina Fernández. Claro, la época de Melina Fernández, que es verdad que, bueno, pues nada, si es que era otro momento, ¿no? Quiero decir, económicamente más, ¿no?, más fluido que ahora, por lo que sea. Bien, pues ya está. Yo solamente me gustaría acabar esto diciendo algo así como... Yo lo que propondría, finalmente, y de cara a difundir la aportación de Málaga a los 80, ya que es el tema de todos estos días, que el Centro de la Generación del 27 y el Área de Cultura de Diputación de Málaga creen un sitio en la red donde puedan consultarse todos los números de Puerta Oscura, 6 números más el volumen Jean Cocteau, y Newman Poesía, 42 plaquettes. Para ello habría que escanear todos los ejemplares de las dos cosas, página por página, incluirlo todo, textos, dibujos y poemas, publicidad, incluso en la página web correspondiente, que yo creo que podría salir de aquí, no de esta tarde, sino en general de la jornada, la idea de algo que se llamara Málaga de los 80. Me parece muy bueno, ¿no? Creo, es que fue importante, yo creo, importante no porque lo diga yo, sino porque, por ejemplo, por Puerta Oscura, que con esto quería más o menos acabar, mi propuesta, por tanto, es que se lleve a cabo la creación de una web para que puedan consultarse de cualquier parte del mundo todas estas cosas. Están agotadas, teniendo en cuenta que están totalmente agotadas y que es casi imposible de conseguir. Entonces, por ejemplo, por si puede servir de ánimo, sobre la revista Puerta Oscura, que yo sepa, se están haciendo trabajos en universidades americanas y algunos libros de Newman han sido traducidos al inglés recientemente. Creo que algo parecido sucede con algún libro de Puerta del Mar también. O sea, que han despertado más interés fuera que dentro, de manera que esta web me parece que sería una manera de... Es fácil relativamente, creo, no muy costoso. Bueno, pues nada más. Yo quería también, bueno, ya lo he dicho antes, recordar a Juan Antonio Ramírez, que han fallecido, como saben ustedes, hace unos días, y ha sido una pérdida importante para todo el mundo que lo conoció, y que de hecho a él en la Málaga de esos años es inexplicable, la Málaga cultural, sin su figura, porque él, con su carácter, su simpatía y su manera de actuar, que era de Málaga además él, y creo que ha dado orden, vamos, que sus cenizas serán expandidas en la ciudad porque ha querido, a pesar de que había vivido toda su vida fuera de Málaga, pero es de Málaga, nació y se sentía de aquí, y también yo creo que como homenaje a esos años en los que él se sintió muy a gusto, pues va a haber un acto de honor en honor de él, y sus cenizas serán enterradas dentro de unos días. Finalmente, voy a terminar ya de verdad, y entonces simplemente quería decir que... No, hombre, no sé por qué estoy tan animado hoy, debe ser por los cuadros que he visto ahí que me recuerdan cuando yo tenía 30. Bueno, entonces, decir quizá contra lo que a veces se dice o contra tal, yo les animaría a ustedes, les invitaría a hacer otra lectura de los 80, más allá del saco roto en que se ha ido convirtiendo el asunto, y donde se mete todo el mundo o no se mete según intereses, ¿no? Entonces, primero habría que aclarar ese asunto, ¿no? Que una cosa es la movida, que parece que indica popular, ligado a lo urbano y a lo popular y a los bares, por supuesto, a la música especialmente, pero otra cosa es el nivel intelectual, quiero decir, ese nivel que no estaba separado, no era otro, pero que sí creo que son cosas diferentes, ¿no? Y que la confusión entre uno y otro me parece que a veces puede ser un poco peligroso. Así que nada más, yo creo que fue demasiado espontánea las dos cosas, un exceso de espontaneidad y de improvisación. De hecho, bastaba con ir con una cosa de moda puesta y adscribirse a cualquier grupo que fuera moderno para formar parte de la movida, cosa que está bien, o sea, que me parece bien, ¿no? Y en ese sentido se puede decir que es el primer movimiento, por aquí lo apunta por algún lado, el primer movimiento que abre las puertas de la democracia española, ¿no?, al arte para todos, o algo así, ¿no?, a una visión pública del arte y gozosa para todos, lo cual me parece estupendo, ¿no? Pero creo que dentro de eso, de ese aspecto general, habría que distinguir niveles, jerarquía y todo eso. Bueno, pues nada más, gracias. Y ahora si quieren preguntar algo. Bueno, pues muchas gracias, Paco, por tu presentación.
presentación. Quiero agradecer al Centro del 27 el que me haya invitado a hablar de la movida, que no es la movida para mí, sino es la nueva ola, en la que nos escribimos a lo que pasaba en Madrid, pero nos escribimos resistiéndonos a ser periferia. Es decir, Vigo y Málaga no fuimos periferia de Madrid, sino eran manifestaciones diferentes, incluso mucho más elegantes en muchos aspectos que lo que ocurrió en Madrid. Los grupos de Málaga, estoy hablando de música pop, Danza Invisible, Generación Michima, que yo era líder de Generación Michima y absolutamente un líder muchísimo más fascista que Fernando el Zurdo, porque las influencias eran las mías muchísimo más esteticistas y estetizantes que Fernando, el que conozco bastante. Y quiero decir que yo me sentí como un empresario en los 80 entre los popes de la ciudad, como Rafael Pérez Estrada, que pontificaba maravillosamente bien, luego la gente intermedia, como Enrique Baena, que está aquí, o Paco Chica, o Olivares, que trataban Puerta Oscura desde una perspectiva muy postestructuralista, muy intelectualoide, y los grupos urbanos a los que yo conocía esa carretera de Cádiz que teoriza Paco Chica. Yo estaba allí con todos aquellos grupos viendo y yendo a los conciertos, que en aquella época un país que salía de un país secuestrado, se abría la modernidad frente a una intelectualidad, como ha dicho Ricardo, bastante hippie, que olía mal y que todavía no tenía con quién luchar. Entonces no se podía seguir elaborando teorías contra Franco porque Franco había muerto. A mí se me agolpan las ideas, hablo desde la melancolía, que no desde la nostalgia, porque no me considero una reliquia, sigo en activo, pero quiero decir que en el año 85 fue cuando yo empecé a vincularme con Málaga, porque soy licenciado en Derecho por la Universidad de Granada, y allí también dejé rastro de mí, con una revista que no sé si os acordaréis, que era Nefelibata, plural al máximo, que diseñó Claudio Sánchez Muros y publicó Antonio Carvajal, Luis García Montero, e incluso Jorge Guillén, que le pedimos un inédito y nos dio un maravilloso inédito que luego no se ha antologado, que se titula El secuestro. Y cuando llegué aquí ya definitivamente, 85-86, aparte de montar el grupo Generación Michima, me encontré revistas interesantísimas como Puerta Oscura, en el que publiqué 2 artículos precisamente sobre música pop, que le daba un tono fresco a la revista. Y luego Puerta del Mar, que la conocía porque nunca me publicaron, de la gente que a todos mis compañeros de generación publicaron y a mí no. En colección Newman, pues entré allí con ellos porque concurrimos. Yo pedía una subvención para una colección y la troika, que eran Pujals, Chica y Carmona, también estaban con otro proyecto, y yo me sumé a aquello, pero salí a los no sé cuántos números. Sí, de lo que puedo hablar son de 2 revistas que está esa frontera de las que yo os quiero describir. Son Boulevard, que se fundó en el año noviembre del 87, una revista rupturista, un magazine que titulamos Actualidad, el subtítulo era Boulevard, Actualidad Cultural. ¿Por qué? Porque tenía esa vocación interdisciplinaria, que era el signo, y se significaba por ahí la propia revista. Lo mismo abordábamos con una intensidad y con una pasión inusitada temas de pensamiento, que recuerdo un número que se tituló Pensar en España, con banderas, preocupados por lo que iba a pasar en España, muy orteguianamente, con banderas nacionales, y una colaboradora nuestra del País Vasco, Necane Serrano, le mandamos la revista y la estaba leyendo en un autobús de Bilbao, y por poco no la matan, porque con todas las banderitas españolas en la portada decían, pero esta debe ser de extrema derecha. Y luego también salieron números diseñados por Diego Santos, una gran labor. Sacamos 10 números desde noviembre del 87 a abril del 90. 10 números que no se subvencionaron directamente por una institución, como en el caso de Puerta Oscura, que fue Diputación, sino que teníamos una pequeña ensalada y nos iban dando distintas instituciones, sobre todo caja de ahorros de Antequera, a través de Gumersindo Ruiz, que cada plutócrata hay que darle lo suyo. Boulevard fue una revista que, bueno, vosotros conocéis porque estaba formada por José Luis Ruiz Olivares, que salía de Puerta Oscura,
Cuando iba decayendo Puerta Oscura, él montó Boulevard, Salomón Castiel y Alfredo Taján, que suscribe. Quiero decir que Boulevard yo aprendí muchísimo esos años, porque aprendí a seguir con verdadero ritmo frenético todos los suplementos culturales, seguíamos a todas las novedades, teníamos muchísimos colaboradores de dentro y fuera de Málaga, y además vendíamos muy bien, algunos números se vendieron muy bien. Era una revista típica de los 80, grande, con esos formatos espeluznantemente ególatras, con esas portadas. La verdad es que siempre teníamos que ir a pedir más dinero, un poco lo que ha contado Paco, de cuánto necesitáis, pues nosotros aparecíamos siempre, pero bueno, no habíamos dicho que no, siempre entrábamos en imprenta y los fotolitos, porque ha cambiado incluso en la producción de la edición todo. Antes era con las fotos, los fotolitos, que sí había que componer, ahora todo se hace con un ordenador y es absolutamente distinto. Pero no solo quiero hacer un homenaje a Boulevard, con la que aprendí y la que todavía sigo leyéndolo, y creo que todavía es una revista fresca a pesar de que tenga ese sesgo ochentero. Quiero también recordar otra revista que nació como fanzine, que se tituló Imágenes Alteradas, que ya seguía la línea de costa y convertía a Málaga en esa especie de aluvión costero, cosmopolita y extraño, que la fundó un chico de Torremolinos, Lutz Petri, alemán, de ascendencia alemana, pero con una gran curiosidad. Era fotógrafo, con una discografía tremenda, en fin, un enamorado de la estética. También visitó a Paul Bowles, tuvo la suerte de viajar allí, que es un síntoma también de modernidad, ir a ver a Paul Bowles en aquellos momentos. Y bueno, esa revista sacamos como 5 o 6 números. Yo, sintiéndome desde Boulevard como un agente de la modernidad, de la tribu urbana, hacia la cultura, digamos, más institucional, en Imágenes Alteradas me sentía de manera inversa. O sea, era como el que les inoculaba a la revista elementos de alta cultura, que ellos tendían siempre pues a hacer esa sismografía o esa radiografía de los grupos de música. Porque no tenéis que olvidar que en los años 80 Málaga tuvo unos grupos musicales y unas autoridades de la calle urbana, había tribus urbanas organizadas, había sitios para tocar, era una maravilla. Eso se lo perdieron mucho parte de esa generación, pero otra, la que estaba, como se decía, al loro, como dijo Tierno Galván, hay que estar al loro. Os digo una cosa, fue un momento de Málaga, de una ciudad absolutamente moderna, que yo muchas veces me pregunto, no sé si estáis de acuerdo conmigo, muchas veces pienso, ¿la ciudad de ahora tiene esas referencias que teníamos en aquel entonces, o hemos vuelto a cierta caverna y a cierta reaccionarismo en la estética y en... ¿Quiénes eran las referencias en los 80 en Málaga? Pues con mayor, nos llevábamos mejor o peor, pero eran personajes maravillosos, eran momentos estupendos, que yo no hablo como haciendo una gran... bueno, pues todo tiempo pasado fue mejor. Pero la verdad es que había una Málaga que tenía muchas carencias, ahora ha avanzado. Creo que también el contexto es el del país. No dudes, Ricardo, que aquí se leía Eduardo Aro Ibars y que ese libro fue fundacional para mucha gente, para cierta minoría, porque digamos que mucha gente de la movida salía de la caspa, y salvo 2 o 3. Efectivamente, Aro Ibars fue uno de ellos. Leopoldo María, más la actitud que la vinculación, pero aquí en Málaga sí nos tomamos en serio todo eso, desde incluso la cultura institucional, porque, vuelvo a repetir, lo mismo que Málaga pertenece a la geografía del 27, la geografía histórica, está en las ciudades del 27, Málaga, con todas las aspiraciones de linaje, de aspiraciones ninguna, pertenece a la geografía de la modernidad de los 80 en el país. Y eso sí lo defiendo en cualquier tribuna que tenga que hacerlo. También quiero recordar, que se te ha olvidado, Ricardo, que no solo es un pintor como Bola Barrio Nuevo, que por supuesto estuvo ahí, sino también Nano Durán, que está muy vinculado
a la Galería Seiker y por supuesto Juan Manuel Bonet, que tiene una especial vinculación con la ciudad de Málaga y que es crítico precisamente de estos dos autores, y que ha habido una gran polémica en la exposición de los esquizos de la nueva figuración porque ninguno de los dos ha sido incluido, cosa que es también negar lo que está ocurriendo en el debate ese ya superado de centro y periferia, pero que se nos vuelva a mirar de esa mirada capitalina verdaderamente franquista, porque si tenemos que abandonar la periferia, determinados signos de la lejana Catania, ¿no?, de estar hundidos en una geografía que nos acondiciona y que nos coarta, también Madrid tiene a veces que dejar en su mirada centrípeta determinados vicios de leer el país de una manera o de otra. Bueno, ¿qué más puedo decir? Muchas cosas más, pero no sé. Quería recordar que en el tema de la crítica, Ricardo, y de la movida que has hecho, yo hablaría de nueva ola, de nuevas olas, ¿no?, más que de movida. En Madrid ocurre que el diario El País sí hay un artículo que para mí que se considera también fundacional de la crítica sobre la posmodernidad, sobre la nueva ola. Es el artículo de Francisco Umbral en el concierto de Román Valero de King Crimson y Roxy Music, cuando sacan una página y ya por primera vez habla de movida y de nueva ola, que a lo mejor se lo había escuchado en otros sectores, pero él lo institucionaliza, ¿no?, en ese artículo que considero fundamental. Y bueno, pues sí, un homenaje a Miguel Romero Esteo, por supuesto, que a través de sus cuadernos de la marinería, tanto del Almirante como del Grumete, yo saqué mi primer libro de poemas que se titulaba Golpe de Estado en Mombasa, y de allí salió el grupo mío, que aquí nos hemos olvidado de una cosa, el Colegio de Arquitectos de Málaga, que hay que hablar de lo que era aquellas noches que vinieron para el Festival de Cine Maldito Español Pedro Almodóvar con Fanny McNamara y con toda una corte de travestis increíbles, porque además había... eso fue en el año 82, el Festival de Cine Maldito Español, que lo organizó Salomón Castiel, por cierto. Y también se hizo un homenaje a Adolfo Arrieta, y también se hizo un homenaje a determinados pintores como Chema Cobo, que expuso por primera vez, luego se hizo el Templicón, es decir, no sé si estáis de acuerdo conmigo, pero la actitud, la mirada progresista, o digamos la mirada progresista en lo estético, se determinaba, no solo por la creación literaria, eso servía para describir, sino también a través de un acercamiento al arte contemporáneo y un acercamiento a la música pop, que antes no había habido por lo menos hasta ese momento. Sí había minorías como Aro y Bart que sí escuchaban pues a todos al glam rock, y había esa unión entre Aleister Crowley y muy poca gente y lo satánico y William Blake, y se interpretaba la poesía a través de la música. Me callo. Y también comprar el arte, quiero decir que es la época que empieza a comprar arte de manera compulsiva, y claro, eso también en Madrid pasa, debo de ¿no? decir una cosa, la revista Boulevard fue a Arco en el año 88, fuimos con un stand propio, y también se le debe a Emelina Fernández en la época, fuimos con stand propio, nos robaron el dinero, pero eso es otra historia. Pero a mí me gustaría añadir, si me permite un momento, a lo que ha dicho Alfredo, que estoy de acuerdo, desde luego la línea que Puerta Oscura, Boulevard, en gran parte es una continuación, aunque en dos registros distintos que hacen de Boulevard muy interesante, porque ellos lo que hicieron fue divulgar, sin bajar demasiado, pero sí con otro estilo y con más continuidad, divulgar un mundo que tal. O sea, en ese sentido creo que hay ahí un lazo increíble. Y otra cosa que quería decir es que la crisis de la que tú has hablado ahora, que te da la impresión de que no hay condiciones, tal, desde luego bajando al suelo, está muy ligada a la crisis de la enseñanza. 20 años hace del tema, no es nuevo. Crisis, por no decir una palabra mucho peor, conozco el tema bien.
de la enseñanza y al uso que se hace hoy de todo por parte que se hace de todo este asunto de la movida mucho y de todo por parte de los políticos. Entonces, claro, esto es un peligro porque ya no hay independencia. Desde el momento que está todo esto así, pues ya yo creo que la independencia que tuvieron, digamos sin conciencia de ella, los movimientos urbanos de ese momento fue genial. Eso es lo que te permitía ir a Pedregalejo, venir al centro, a la Plaza Mijana por la que pasaba ahora y ver toda aquella gente verdaderamente creadora, porque sí, con cultura o no, pero con capacidad de decir cosas y con buen gusto, que eso es lo que este hombre habla de Alfredo, de los grupos y todo eso, la moda, digamos, viva de alguna manera. Claro, podía durar, la pregunta es, ¿podía durar mucho eso? No podía durar, ¿qué ha pasado? Pero desde luego lo que sí quedan es muchas incógnitas por resolver. Por ejemplo, por decir algo en relación con este momento que estamos viviendo, que no es que sea representativo del todo, pero que me ha hecho mucha gracia estos días, me dice alguien, el otro día una persona muy joven, 16 o 17 años, dice, sí, es muy gótico. Sí, vamos a un bar, es muy gótico. Entonces resulta que el famoso asunto gótico de televisión y de nuestro presidente ha pasado a convertirse entre el pueblo malagueño adolescente como sinónimo de moderno. Góticos y movida, la movida gótica, podríamos llamarla hoy. Hay una línea de todas formas que sí conocéis. A ver, Rosa. ¿Qué? Venga, bueno. Bien, yo venía a leer, pero voy a hablar también un poquito de Puerta Oscura. Yo creo que tiene mucho que ver el movimiento que hubo en Málaga, está muy relacionado con la política, con la venida del PSOE, con los primeros gobiernos del PSOE y con que nos dio, pues bueno, fueron muy generosos a la hora de repartir también la cultura. Perdona, nuestra Rosa. revista, un momento, nuestra revista tiene esa contradicción, que yo creo que es el único momento que hay, yo creo en Málaga, yo creo que en general, de que van de la mano la libertad de total, porque la revista Puerta Oscura era libertad pura, ¿no? Y la propia Diputación era una contradicción, o sea, era libre y estábamos subvencionados. Yo creo que llegó un momento que la Diputación se asustó cuando empezó a ver penes escritos en algún número de la revista, por ejemplo. Se empezó Hay algún capítulo de asustar. censura o intentos de censura, pero eso Sí. ya lo vamos a pasar para otro momento. No, pero quiero decir que hubo ahí un momento de unión, de generosidad, ¿no? Y un momento de ebullición malagueño que yo también lo viví en mi propia vida. Pues, hice mi tesis doctoral, publiqué mis primeros cuadernos, salí de un horrible matrimonio, ¿no? No había visto un pub en mi vida, en fin, yo aquellos años lo viví de una manera muy especial. Y en cuanto a la revista Puerta Oscura, es una revista contradictoria en este sentido, desde la propia subvención y la propia libertad, pero también entre, como tú has dicho, Paco, entre lo popular. Estaba allí Miguel de los Reyes, Sí. el Puerta Oscura, con el membrete de Hinojosa, ¿no?, de que le mandó la foto a Bretón, o sea, el vanguardismo, pero también la niña de Puerta Oscura. Y descubrimos también yo creo que descubrimos desde la libertad Marruecos, ¿no? Que antes, pues, el protectorado. Como tú dices, ahí está un avance de lo que está haciendo ahora la inmigración. En fin, la internacionalidad era un foco aquí malagueño. La cultura estaba hecha, pero muy poco contrastada con lo internacional, y desde aquí pues se publicó poesía alemana, poesía inglesa, se miró a Portugal, se miró a Francia, y todo tampoco era una revista, era muy transgresora también, muy maldita, porque ahí había elementos, un Pujals entonces muy maldito, en fin, había y transgresora, Pujals pero era tremendo. Tremendo, en aquella Te época. metía una rata y te mataba. Sí. De todas maneras, fíjate que se miró, tú dices es verdad, a todos esos sitios, pero se miró especialmente a Málaga. Exactamente, Cosa o sea, que lo costó, internacional y Málaga. Que es curioso, porque me parece interesante decir esta anécdota, costó una multa a la revista que le tuvimos que pagar a una persona de La Palmilla que nos interesó la imagen y lo que estaba vendiendo en el centro, no sé qué, hicimos una foto y sin pedirle permiso apareció la foto de en la revista, y rápidamente fue a la revista a decir, oye, ¿qué pasa? Juan Carlos Jurado, creo que tú...
consultó, Enrique, creo que conoce muy bien el detalle, Enrique dijo, mira, vamos a salir de esto, darle 40.000 pesetas, y así fue, pero que es muy Málaga en ese sentido. Sí, exactamente, ¿no? Era eso, la doble, la oblicuidad, la doble vertiente que tenía la revista, lo internacional y lo malagueño, pero lo malagueño desde la modernidad también, ¿no? Pero ya no hablo de la posmodernidad, porque allí había también, no había el sinsentido que a veces tiene la posmodernidad, sino que allí había mensaje e intelectualidad, había también. O sea que yo creo que uno de los puntales, de hecho, lo miran mucho. A mí me preguntan por Puerta Oscura, me hablan de ella cuando voy por ahí al norte. En Logroño hay una revista muy parecida, no sé si fue antes o después que la nuestra, Calle Mayor, me parece, que tiene que ver, y nos tenían como modelo, ¿no?, en aquel momento. En fin, quiero hablar de esto y de mi propia vivencia en aquellos años, que fueron también de los más abiertos. Lo hice todo allí. Me descasé, me casé, vi un pub, que no, como digo, no lo había visto. En fin, escribí mis primeras cosas, hice mi tesis, o sea que fue un momento buenísimo. Ahora, Juan Manuel, tú vas a hablar un poquito también. Me gustaría apuntar un par de cosas. Y luego vamos a leer. Yo he traído cositas que Alfredo recolectó para el Colegio de Arquitectos, solo de sonetos. He traído algunas cositas de la época. Y leeré fundamentalmente de Puerta Oscura, pero es que estaban ya por aquí y por allá los poemas. Bueno, estupendo. Pues yo, si me lo permitís, venía con la intención de ofrecer un punto de vista un poco más pedestre, en el sentido no de hablar de mí, sino de qué veía un tipo como yo con aquella edad en aquel momento. Claro, era maravilloso y era terrible, porque he apuntado aquí, por ejemplo, de repente coincide que eres joven de verdad, o sea, 10 y 20, pero más 10 y que 20, con la democracia, con el estallido, con las drogas, con el alcohol, con el todo vale, con el destape, en fin, ese tipo de pequeñas tonterías que parecen, pues a cierta edad, pues te dan o te ofrecen un clima de euforia que tiene que salir. Si tienes un espíritu creativo, tiene que salir por alguna parte. Llámese guitarra, llámese verso o llámese lo que sea. Entonces, desde mi punto de vista, ya digo, como observador, ocurrieron teniendo en cuenta los aparatos que el sistema ya tenía establecidos, gubernamentales, ¿no? Ocurrieron cosas muy interesantes. Por ejemplo, yo en el año 84 publiqué este libro. Bueno, publiqué no, me lo publicaron. Y esto no es un libro de poemas, esto es una colección de poemas. Entonces, que fue algo extraordinario. Y os voy a contar las anécdotas, porque son, ya os digo, me gustaría hablar un poco más de lo pedestre, de las cosas cómo se tocaban, no cómo eran. Me acuerdo de un día que mi padre me decía, y todo el día escribiendo, y tú, lo típico, ¿no? Y venga con los poemitas, y dale que te pego, y no sé qué, lo típico de los padres. Y un día me dice, te voy a presentar a un amigo mío que es escritor, ya se te va a acabar a ti el cuento. Y es Rafael Pérez Estrada. Y total, que Rafael Pérez Estrada me cita a su despacho. Y yo estaba acojonado. Y yo iba con una carpeta enorme de todo lo que había escrito. Y es que era increíble. Yo tenía 10 y nada, ¿no? Y me mete en su despacho y me dice, siéntate ahí. Y yo allí sentado, y abre la carpeta. Y se pone a leer, y yo estaba hecho polvo. Y la cierra y dice, y hace este gesto. Digo yo, hostias. Yo qué sé, no sé, dice, menos mal, yo pensaba que tú eras uno de esos niños que le escribían poemas a las vírgenes. Y entonces a partir de ahí me empezó como a apadrinar, ¿no? Por decirlo de alguna manera, me animó. Claro, Rafael Pérez Estrada fue un personaje pues, muy importante en Málaga, pero no fue el único personaje. Aquí apunto, por ejemplo, en lo que a mí y a mi entorno, en el que también estaba Alfredo, muy presente, José Antonio Mesa, ni te cuento, que éramos de la misma brigada o patrulla, Álvaro García,
Antonio Jiménez Millán, aunque fuera... Fue un momento muy, muy bonito en donde ocurrió además una cosa muy curiosa, que Málaga se convirtió, gracias a una cosa que es fundamental, que son los bares. En Málaga había 2 bares. Bueno, en Málaga había 2000 bares, pero había 2 bares. Uno era La Época, que era un bar que, lo tengo que decir, lo siento, lo regentaba José Antonio Mesa con José Antonio Garriga, menudo 2 pájaros, que aquello no era un bar, era una ONG, porque allí nadie pagaba, aquello era un desastre, pero era maravilloso, porque allí realmente nos veíamos todos, continuamente, no teníamos que quedar, y allí se cocieron muchas revistas, y muchas ideas, y muchos pasos dados hacia adelante. La revista Puente de Plata, por cierto, de la que no se ha hablado, allí se coció, porque la coció este señor, y después estaba el otro bar, que era el Cantor de Jazz, que era el bar a donde se llevaba a los amigos que venían de fuera, claro. Porque en no es que esto no había, vamos, esto era para los amigos, digamos, ¿no? Y el otro era para enseñar la ciudad a los amigos. Y ocurrió una cosa muy curiosa que yo no sé si habéis caído, por lo menos en lo que a mí respecta o en mi círculo, hubo un romance, pues prácticamente de amor a primera vista, entre la literatura catalana, levantina y andaluza, Málaga-Granada. O sea, de repente se formó ahí lo que ahora, o sea, siempre, lo de la poesía de la experiencia y bla, 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 bla. Pues no sé por qué. El caso es que tanto en el bar de José Antonio como en el Cantor de Jazz se cocieron muchas noches. Bueno, yo creo que todos habéis estado allí noches y noches y han salido proyectos, nos hemos peleado, nos hemos reconciliado, nos hemos leído poemas. Ese tipo de cosas me interesa mucho porque yo ya no lo encuentro. A lo mejor es que estoy viejo. No digo que no exista, pero yo no he vuelto a encontrar aquello. También es cierto que eso, como en Blade Runner, las estrellas que brillan más duran la mitad de tiempo. De acuerdo, lo que tú quieras. Pero ese tipo de cosas fue estupendo porque la aportación que nos hizo la literatura catalana, tan amable, pues todo lo catalán sonaba enemigo, porque éramos muy catetos. Y la poesía, la gente adscrita, digamos, la poesía de la experiencia, llegó realmente a soplar unos rescoldos aquí en Málaga de gente que tenía ganas y salieron un montón de cosas. Por ejemplo, yo recuerdo que aquí practicábamos, no sé si José Antonio quizás esté de acuerdo conmigo o Alfredo, que estaba también un poco más metido, practicábamos una poesía clásica, por decirlo de alguna manera, pero oíamos música, bebíamos de lo último, que si Radio Futura. O sea, a mí los poemas que más me gustaban eran las letras de las canciones. Sin embargo, yo escribía otra cosa. ¿Por qué? Por cobarde, o por miedo, o por no sé por qué. Pero había como... O sea, la movida funcionó para darle energía a la literatura. Sin embargo, la literatura quedó enmohecida, no terminó de dar el salto. En aquel momento hablo. Esa es una percepción de un observador que puedo estar muy equivocado o puedo tener más o menos diostría. Salieron muchas cosas, mucha gente ha llegado a muy alto y realmente aquella Málaga era deliciosa porque políticamente era absolutamente permisiva. Era una porquería, una guarrería de ciudad, estaba sucia, te atracaban cada 2 esquinas, pero era deliciosa. Era muy creativa, cualquiera te sacaba eso, una idea, una revista. Bueno, se cerrara la revista, no importa, se abría otra, siempre estaban los grandes referentes, por supuesto, todo lo que ha salido aquí son los pilares, ¿no? Otra cosa que es muy importante y que ayudó, no digo que fuera, pero ayudó mucho, que es la revista Litoral. La revista Litoral malagueña se metió mucho en, por ejemplo, sacó la poesía del rock en un momento muy crítico. Pues eran pasos adelante hasta cierto punto bastante valientes. Yo lo que más echo de menos, desde luego, es
un sitio, y eso lo hemos hablado Aurora y yo muchas veces, ¿dónde está ese sitio que ya no está? Que eran, porque puede ser cualquier sitio, pero no funciona. ¿Somos nosotros los que hemos cambiado? Yo no lo sé, pero había como una especie de país de nunca jamás, donde cualquiera entraba, si ibas con una cresta, ibas con una cresta, si ibas con corbata, ibas con corbata, y todo el mundo estaba como a su bola, y salían muchas cosas muy creativas. Esa es la percepción que yo tengo, claro, con 10 y 20 años, de cómo se empezó a cocer. Y Málaga sí tenía, o sea, sí se oía afuera. Yo pensaba que no. Yo pensaba que éramos, o sea, yo me había puesto ya el medallón de cateto, me refiero a provinciano, pero no, Málaga estaba más observada de lo que parecía. Lo que pasa es que te das cuenta después. Y vamos, otra cosa fundamental fue que por lo menos a mí me dio la vida la creación del Centro Cultural de la Generación del 27, cuando empezó con José Ignacio Díaz Pardo. Pasó por aquí García Márquez, todo el mundo de cualquier tipo de tendencia, pues eran regalos que la coyuntura sociopolítica te hacía, y era como si llegara Papá Noel continuamente, ¿no? Entonces, todo este tipo de impulso o de euforia política, claro, eso se quemó, cada uno ha terminado como ha podido o sigue adelante, pero es verdad que aquí sí hubo una movida, y bastante fuerte, o por lo menos una agitación, o un hervor de donde se comió mucho, más de lo que ahora creemos. Y no lo digo yo no soy malagueñista, me da igual, ¿no? Pero sí tengo que apuntar que el entusiasmo aquel puede que sea un reflejo de mi recuerdo, o puede que sea realmente como lo digo, no lo sé, quizá eso lo tengan que decir otros. Claro. Usted manda, directora. Oye, perdona, Aurora, que quiero decir una pequeña cosa. ¿Tú ves? Sí, es que bueno, no sé por qué me interesa tanto, claro, sí sé por lo que me interesa muchísimo, por muchas cosas. Todas las cosas la edad. Entonces, que rompiendo con la idea de que los buenos, los malos, esa idea que no es quien la destierre del país, con respecto sobre todo a la política, convertida en arqueología primaria de todo tipo, eso ya no tiene remedio, parece ser, pero bueno. Bien, los Rolling Stones estuvieron en Madrid con la UCD, queda claro, yo estuve asistiendo a aquello, con Mike Jagger maravilloso, que salió al escenario con la famosa capa diabólica y empezó a llover con una tormenta gigantesca y hecha... 82. Sí, bueno, un mes después de Roxy King. Era la UCD y fue al concierto que mereció un enorme aplauso la señora ministra de Cultura, la sevillana, no me acuerdo, ¿cómo se llamaba? ¿Becerril? Sí, Soledad Becerril. Soledad Becerril. Quiero decir que todos han picado en el anzuelo y que todos han hecho a favor y en contra. Quiero decir que no cabe ningún encasillamiento de ese tipo, como pretenden, creo, y del que hay que librarse los ciudadanos de a pie, a mi gusto, vamos. Bueno, eso solo. Y otra cosa que quería decir es que, curiosamente, la carretera de Cádiz, que tanto peso tuvo en aquel momento, de donde salió la Málaga industrial de todos esos años, no se sigue sin tener ninguna presencia en la ciudad. Así de claro. Los jóvenes, de donde sí salieron aquellos, por ejemplo, Danza Invisible, tenía relación. Requiem. Fuera de dos cosas, sobre todo de Danza Invisible, no publicaron jamás en el sur. No, o sea, yo es una cosa que me he dedicado a la enseñanza y me lo pregunto siempre, han pasado por mí. Estuve en la carretera de Cádiz en esos años, dando clases. Y entonces me sorprende muchísimo que esa generación brillantísima apenas se le ha dado paso en la ciudad. La cultura oficial de la ciudad sigue siendo la misma de los años 60, 70. Pero hay un dato oficial. que sí me gustaría... La del centro, pero la cultura del centro. Pero ¿qué pasa con los barrios? ¿Qué pasa con Carretera de Cádiz? Solo la universidad ha dado paso a algunos miembros, la universidad algo, no digo mucho, pero sí, antiguos alumnos míos de Carretera de Cádiz están dando clases en la universidad. Pocos, 5, 3... Pero fuera de eso, quiero decir, ¿qué pasa en la ciudad? ¿Cómo no se hace eco centro de una ciudad que es básicamente fragmentada y llena de... ¿sabes?
O sea, a mí eso sí que me llama la atención. Pero sí que hay un síntoma de lo Sí. que está diciendo Paco Chica, que es el siguiente. Cuando Danza Invisible empiezan a sacar discos y cogen un estatus de músicos ya nacionales, ellos al comprarse o al irse de la carretera de Cádiz no se vienen al centro de la ciudad, compran todas las casas en la costa, Torremolinos. O sea, Sí. hay como un rechazo a la Málaga del centro. Sí, Tiene mucho que ver ahí el discurso cultural Claro. con el... Sí, la Sí, gente sí, de claro. Danza Invisible se fueron a Torremolinos, la mayoría. Javier Ojeda, Ricardo Teicho de... Lo vienes aquí, pero vive en Torremolinos. Y su vida es Torremolinos y saca ahora un libro con nosotros y se relaciona mucho más con el espíritu cosmopolita, abierto, canalla, oscuro de Torremolinos, con el espíritu que se está creando de la ciudad de Málaga ahora mismo, que es una ciudad que efectivamente estoy de acuerdo con Paco Chica, solo se mira el ombligo y mira al centro. Y le ponen color al centro y le ponen crochet al centro y mantilla al centro. Porque me imagino que no habrá tiempo para preguntas, pero una de las preguntas que yo iba a trasladar, ¿no? Claro, es que es interesante que Y hable la Carlos. pregunta que yo iba a trasladar es ¿por qué Málaga ciudad mira hacia Madrid? Un pequeño, dentro de lo que has dicho tu contexto, dices, no sabemos por qué o hubo mucha dificultad de que la revista llegara a Madrid. Sin embargo, sí es verdad que Málaga ciudad no es que de la espalda, pero ignora lo que ocurre en la costa. Hemos estado hablando de personas de la movida que van a hacer accesión a Marruecos, pero no estamos hablando de que Valls-Scronen vivía en Marbella y es un premio Nobel, Frederick Forsyth vivía en Sí, Marbella y sí, es un premio Nobel, y en la costa hay una serie de actores, escritores, etcétera. Quizás, y enlazo mi segunda pregunta, ¿no será, y le pasa a Madrid también, esa falta de comunicación en otros idiomas, ese defecto que tenemos los españoles de no hablar, y se crea una clase aristocracia madrileña, Alfredo? Malagueña, perdón, o sea, y se da, tú mismo has hablado así de Torremolinos. Y de No, si a mí Torremolinos me encanta. No, pero si yo, a mí me has interpretado mal. Si estoy diciendo lo que tú estás diciendo, si estoy diciendo que hay un divorcio entre la ciudad y a la ciudad nada más que se le ponen colores, crochets, mantillas y se olvida, es verdad lo que está ocurriendo. Se sigue sin leer las otras ciudades que hay dentro de esta ciudad. No, y si no me- hay, claro que Si sí. me permite, Sí, yo sí. tengo una frase muy corta. Yo sacrificaría mi lectura de poemas por seguir metiendo caña, no sé. Pero bueno, yo creo que Málaga es muy ramera. Puede ser. Es decir, me explico, Málaga es una ciudad que deja a cualquiera para irse con cualquiera, se olvida muy pronto de su Identidad. de su gente, para irse con el primero que pase. Málaga en ese sentido es muy canalla y muy ramera, en el sentido más bíblico de la palabra, vaya, no me voy a meter en incorrecciones políticas, pero sí es verdad que no reconoce a sus hijos en su momento, incluso después de su momento. Pasa demasiado tiempo hasta que, bueno, cuando ya es tarde o cuando ya no tiene solución. Eso pasa siempre, pero en Málaga pasa más. ¿No creéis? No sé cómo lo veis. Perdón, creo que a mí me gustaría que intervinieran las personas de aquí, usted ha intervenido y alguna otra, pero creo que es importante porque estáis recibiendo un bombardeo que todos estamos dando. Pero y está tal. muy bien porque os estáis enterando de Y cosillas, sois mucho ¿verdad? más jóvenes. Yo creo que es mejor. Pero bueno, ¿por qué ¿Por qué, por ejemplo, creéis vosotros que estos proyectos, que como se ha dicho aquí, que echamos de menos estos proyectos, que se echan de menos estos proyectos ahora, cuando en teoría serían más normales? Hay más disposición, parece, ¿no?, a hablar con las, ¿no?, ¿cómo se llama?, la participación ciudadana, la no sé qué tal. Entonces, ¿qué pasa? O sea, que digo, porque no hay muchos grupos que estén continuando eso aquí ahora mismo, creo, ¿no? Pero es que la Quiero cultura decir, era una que haya razón de Estado. proyectos de este tipo, ¿no hay? Pues entonces, a mí me parece un poco tremendo todo eso, porque si no se consigue, bueno, este mismo acto está yendo en esa línea, bien, quiero decir, pero ¿qué pasa? O sea, pues hay que preguntarse. Yo sigo pensando que está relacionado, habíamos venido del franquismo, luego la transición, todo lo, pero hasta que realmente llega Felipe González, no sentimos el cambio, no sentimos tal. Eso dura, es efímero, nuestra revista es el principio Sí, y el fin. el primer por momento, ejemplo. el primer Y momento. aquello fue el principio y El el único fin. momento- Y el presagio de la no cultura.
Y lo que estamos viviendo ahora es otra cosa, mucho más institucional en algún caso, hemos entendido la cosa de distinta manera. Y una dispersión total. Pero en todo caso está bien decírselo a los políticos, ¿sabes? A mí me gustaría mucho que hubiera aquí gente, ¿sabes? Y decir, no acusar a nadie. No acusar a nadie, pero sí, quiero decir, hablar de un tema que preocupa, que es normal y llamar que la atención. Ellos pueden decir cosas. Además, este momento es muy apropiado, no porque el país está reflexionando, parece, la parte no gótica del país, o está reflexionando. Y entonces me parece interesante, me parece muy constructivo, bajo lo que se pueda presentar como una apariencia de negación. No es así, yo creo que el país ahora mismo es necesario. Ha crecido, ¿no? Yo creo, el individualismo, ¿no? Yo creo que ha crecido en todo, en la sociedad, en la gente, en los jóvenes, en los mayores, más caparazón. En el libro, perdona Rosa, que cita Ricardo de Gallero, sí, ahí hay una introducción y hay una entrevista a Ignacio Gómez de Liaño en la que pone un poco el dedo en la llaga de lo que está ocurriendo ahora. Hace un análisis con lo que ha dicho Rosa y lo que hemos dicho entre todos, un país secuestrado por un general durante 40 años, tipo albanés, una cosa de secuestro, endogamia. Y aquí se empieza a crear, no solo con PSOE, con UCD, se empieza a crear una estructura de gestión cultural, de museos, que no existía antes, no existían esas estructuras. Y eso se acompañó con un gran entusiasmo, Y entusiasmo, bueno, sí, pero las cosas han cambiado. ¿Por qué? Porque el contexto es otro. Hemos sufrido y hemos vivido las distintas legislaturas de varios gobiernos democráticos que desgraciadamente hay una cierta paralización del movimiento, de la democracia, en cuanto a que se está convirtiendo en una especie de canovismo, ¿no? Volvemos a repetir todo esto y una desilusión que está muerto, sí. Claro, y aparte nosotros también los seres humanos tenemos nuestras edades, es decir, que no puedes tener el mismo entusiasmo que yo tenía con 23, ahora que tengo 31. Pero quiero decir, que las cosas cambian, que cambian las personas y cambian los... ¿O no, Ricardo? Sí, yo tengo algo para acabar, creo que es bastante definitorio, ¿no? Creo que la década de los 80 se puede emparentar a la década de los 20 en España, ¿no? Que decir, son dos décadas muy similares. Claro, los genios que hubo en el 27 o en el 20 obviamente no se dan en los 80 hasta esa altura, ¿no? Evidentemente, pero creo que como dos décadas maravillosas en el siglo XX, hay dos, el 20 y los 80. Entonces, quiero decir que los 90 han sido maravillosos y tal, pero no es los 80, ¿no? Entonces quiere decir que eso yo creo que está a veces un poco desarrollado el libro, pero todavía no se ha hincado el diente, ¿no? Yo creo que los 80 se puede emparentar culturalmente, o una cultura distinta, a la década de los 20, ¿no? Yo no comparto ese optimismo para nada. Creo que son dos cosas absolutamente distintas desde el momento que aquello eran minorías burguesas y no de izquierdas, como se suele decir, republicanas, a favor de una república que no pudo ser, quiero decir, burguesa, para ser dominada finalmente por la Unión Soviética a partir del 34, como todo el mundo sabe ya. Quiero decir, entonces, esa España que no pudo ser, que era una república burguesa, sí que de ahí salieron los sectores de la burguesía que fueron a educarse por dinero de la familia en Alemania, en París, ¿quién fue ahí? Dalí, Lorca, Prado, esta gente. Eso no es lo que ha pasado en los 80, sin negarle a los 80 su mérito. Distinto, y además quizás los 80 aportan la parte positiva de que ha sido un salto de la mayoría, ha abierto las puertas. En ese sentido estoy de acuerdo, pero son fenómenos distintos, creo. Sí, obviamente. Creo. Sí. Hombre, históricamente en los años 20 estaba Primo de Rivera y en los años 80 no estaba Primo de Rivera, se le parecía, pero no era. El acelerón, los acelerones de los 80 no... Bueno, yo no sé a eso nos referimos. Con una pregunta última Sí. Venga. ¿Pero a quién la diriges? ¿A la mesa? ¿A Pato Chica? A la mesa, a los 80. A los Bien. 80, ¿no? De edad 80, está bien A dicho. los 80, porque los que somos de los 80 está muy bien, pero yo creo que la mayoría no son de los 80. Yo por eso que A mí río. me preocupa muchísimo, Yo quiero que hablen ellos, que digan lo que puedan estar captando. Sí. Porque cuando hablamos de la movida, míralo de la parte de ellos, de la parte de mi hija. Ellos ven una aristocracia un poquito calcitrante, mediática, que son los que han quedado en la tele, en los shows estos, Billy Anderson, Almodóvar, perdón, de su el Mario de Alaska y 4 más. Exacto. Es decir,
porque ahora el dinero no es de la familia, es la media la que manda. Y a mí lo que me preocuparía es que den ellos. Pues yo creo que debíamos acabar con dándole la voz, al menos a algunos, hagan ustedes el favor de decir algo. De cómo. No, sí, me parece importante, porque habéis oído, no solo esto, sino por la ciudad habéis oído a vuestros padres, a vuestros tíos, no sé cuánto y tal, que era años 80. Y entonces ahora me parece que sí podríais al menos opinar un poco de qué pasa o que yo qué sé. No sé. Iván, que es paisa. No, pero ¿qué ha sacado? Bueno, pero Algeciras... Pero vaya, que iba a decir Algeciras. ¿A qué se refieren cuando hablan de la carretera de Cádiz? Porque... No, carretera de Cádiz, un barrio de aquí de Málaga, tenía entonces 200.000 habitantes, fue la cantera de votos del PSOE, creo que ahora no lo es. ¿Y sabes qué te digo por qué? Porque era Málaga nueva, o sea, eran trabajadores. Hay gente que participó en la construcción muchísimo y todo eso, pero que actualmente hay muchísima gente que ahí pasó a ser empresario, algunos con muchísimo dinero, con restaurantes, ¿sabes? Que empezaron vendiendo ladrillos de segunda fila porque estaban rotos, y ahora son pues, dueños de todo. Que a mí me parece un sector muy activo y estupendo, y de ahí salieron los hijos de esta gente y los nietos ahora están en la universidad. Pero tú sigues yendo a Algeciras. Pues entonces tienes que pasar por carretera de Cádiz, porque es la que lleva, es la Nacional 340. Pero bueno, pero podría pasarse, porque te digo que es paradigma carretera de Cádiz de un núcleo urbano de Málaga que informó el 80% de la gente de la universidad y el 70 o 80% de los institutos, y que fue una respuesta a la Málaga liberal, cosmopolítica del centro y tal, pero con sus propias, digamos, idiosincrasias muy fuertes, muy enérgicas, y sin carretera de Cádiz, los 80 no hubiera existido en Málaga, en el sentido de las tribus urbanas, totalmente. No del poemilla, del que escribíamos, tal, sino los 80 fueron por carretera de Cádiz. Todos los grupos, pintores, gente que abría bares, los cerraba, con un énfasis, con una fuerza, que eso no lo tenían otras ciudades, ni Sevilla, donde estaba la coronación, el rompimiento de gloria del poder socialista, la Junta de Andalucía, ni en Córdoba, lejana y sola, se cumplía ni en Granada, que tenía otro sesgo universitario, porque yo viví todas esas ciudades, y entonces estamos hablando de una zona muy importante para entender los 80. Sí. Paséate por allí, aunque esté abierta. Pero no para hacer una visita turística, porque no va a haber. Bueno, pero es la Málaga urbana que también hay que integrar en el paisaje. Es lo que fue, no lo que... Bueno. Sí. En el pasillo. Convocamos a los jóvenes a otras veces de aquí. Bueno, pues ya está, venga. Bueno, gracias por venir. Muchas gracias. Se está grabando todo. Hoy un gabinete de centro derecha.